quiero hablarles acerca de Daniel, algo pequeño acerca de Daniel. Dice que las palabras del rey Darío, que era el rey cuando Daniel estaba allí en ese tiempo, resonaban en la mente de Daniel mientras sus servidores lo bajaban al foso de los leones. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Él te libre. ¿Cuántas veces somos juzgados porque estamos atravesando por una situación? Y la gente dice, pero clama a tu Dios. Y a veces mismo nuestra mente nos recuerda, pero Dios, ¿dónde tú estás que no me ayuda? ¿Dónde tú estás que no me sacas del problema? ¿Verdad? Porque es que a veces queremos que Dios conteste nuestras peticiones al instante y no siempre es así. Allí vemos que Daniel fue puesto en el foso de los leones y dice que los encargados pusieron entonces una pesada piedra sobre la entrada del recinto subterráneo. Era un foso, era en la tierra, era como decir un pozo, y ahí habían leones. Pero Daniel diría, me van a echar al foso de los leones. ¿Por qué a Daniel lo iban a echar al foso de los leones? Por estar orando al Dios Altísimo. Y él no se escondió ni dejó de orar. Ya él sabía que eso estaba escrito y que lo iban a hacer si lo cogían orando. Y él no dejó de hacerlo. Él dijo, bueno, si esto es lo que me toca por obedecer a mi Dios, por obedecer su palabra, bueno, pues me tocó. Y tuvo que ir al foso de los leones. Pero dentro de Daniel había algo que decía, yo sirvo al Señor de señores, yo sirvo a Jehová de los ejércitos. Daniel no vaciló en su fe. Hubo algo que lo mantuvo firme y fue la fe que él tenía en Dios. Dice que a la mañana siguiente el rey Darío encontró a Daniel ileso y proclamando, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Gloria al nombre Amén. Del Señor. Qué milagro, qué testimonio este de Daniel. Usted sabe lo que es usted encontrarse entre leones. Imagínese que usted va por la calle y siente un perro ladrar y se le enfría el estómago. ¿Cómo sobrevivió Daniel? ¿No tenían hambre los leones? Según los historiadores cuentan que esos animales que usaban para ese tipo de ejecución se le dejaba varios días sin alimentarse, imagínense, para que tuvieran bastante hambre, para asegurarse de la muerte de los acusados. Pero la suerte de Daniel nunca estuvo en la mano de los hombres. Amén. Nuestra suerte no está en la mano de los hombres. Por eso es que a veces decimos, no es suerte, es la voluntad de Dios. Eso no fue casualidad, eso lo hizo Dios. Para Daniel no fue suerte, porque nunca estuvo en la mano del hombre. Su vida pertenecía a Dios y ahí radica la victoria. Daniel sobrevivió por poner su confianza en Dios y su fe en las promesas divinas. Él sabía lo que ya estaba escrito. Ya en el tiempo de Daniel habían rollos escritos con la palabra del Señor. Y él sabía lo que decía. Y él sabía que estaba creyendo en el Dios Todopoderoso. Él estaba seguro en lo que había escrito y en quién él había confiado. Entonces nosotros hoy podemos estar seguros que somos hijos de ese Dios de Daniel que lo libró del foso de los leones. Cada uno de nosotros puede recordar ocasiones en las que deseamos haber tenido una palabra certera de parte de Dios, algo a que aferrarnos para cuando surgieran las dudas y el temor. Dios sabe cuándo necesitamos ánimo, guía y esperanza. Él lo sabe todo de nosotros. Dice su palabra que antes de que vengan a nuestra boca las peticiones o de lo que tenemos necesidad, ya Él lo conoce. Él lo sabe todo. Y por eso a veces envía una palabra, pero a través de las escrituras. A veces esperamos que venga un profeta que nos hable o un hermano de la iglesia a decirnos, Dios dice esto. Pero todo nosotros lo tenemos incluido aquí en la Biblia, en la palabra del Señor. Es por eso que nos ha dado promesas concretas en su palabra, para que podamos entender su naturaleza y confiar en Él. Él, en los momentos emocionales devastadores, las promesas de Dios son esenciales para nuestro bienestar espiritual. Recuerdo que en una ocasión el pastor quería dejar allá el ELIN, el Instituto Bíblico, y cuando él se puso a leer en una libreta del instituto que estaba estudiando, ya había mandado un mensaje de que no iba a seguir el instituto porque, bueno, pues lejos, ustedes conocen ya quizás ese testimonio que lo ha dicho aquí, lo recuerdan. Y él encontró
en la parte final de una libreta una profecía que le había dado Dios a través de una profesora de Lelí. Y cuando él leyó la profecía, él creyó lo que decía allí y escribió, mañana yo voy para Lelí. Por esa palabra que Dios le había dado. No estaba aquí, pero provenía de las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Y en los tiempos de antes, las personas iban al profeta para que el profeta le hablara y el profeta le dijera lo que iba a acontecer. Y Dios siempre hablaba a través de los profetas. Y hoy esas profecías están escritas en su palabra. La palabra de Dios es una brújula, una guía y un libro de instrucciones para nuestras vidas. Si tenemos problema en el matrimonio, busca la palabra del Señor, que vas a encontrar la respuesta, la guía, vas a encontrar cómo el Señor te va a dirigir para tomar el control en esa situación, darte la sabiduría o lo que necesites. Si tenemos problemas con los hijos, ahí está la respuesta. Si tenemos problemas en el trabajo, ahí Dios te va a dar un consejo, ahí Dios te va a dar una promesa, ahí Dios te va a dar una salida. A nadie se le ocurriría hacer un pastel sin una receta. A nosotros no se nos ocurriría tomar una decisión sin ir a consultar a Dios, amén, sin ir a orar antes, ¿verdad? La palabra del Señor en el libro de Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Dios. Si Él ha prometido estar con nosotros, Él estará. Si Él ha prometido ayudarnos, Él nos ayudará. Si Él ha prometido sacarnos del foso de los leones, Él nos sacará. Si Él ha prometido sanarnos, Él nos sanará. Él ha prometido que regresa y seguro podemos estar que va a regresar por su iglesia. Esta mañana cantábamos, Cristo viene ya. Seguro podemos estar. Dice que muchos tienen por tardanza su promesa, esta, porque ve, mi abuela decía, sí, mira, desde que yo era chiquita, murió de 83 años, hace 20 años. Desde que yo era chiquita, yo escucho que Dios va a venir, pero yo no lo veo. Y en el 2000 una prima mía dejó de comer y se pasó las 12 de la noche llorando, que tenía como 14 años porque ese día iba a venir Cristo y la destrucción del mundo. Y entonces, porque no era así, porque ella había escuchado una falsa doctrina, ¿verdad? Pero por su inmensa misericordia, Él tiene retenida esa promesa. Pero ya vemos que las profecías se están cumpliendo. Ya vemos que lo que está escrito está casi todo cumplido y así pronto será su venida por su iglesia.